tengo montones de preguntas, pero se me viene a la cabeza una, a lo mejor un poco específica. Recuerdo haber estudiado a lo largo de la carrera de Ingeniería de Computación la teoría de la información de Shannon. Y ahora estamos viendo acá un concepto de información más filosófico, como de alguna manera, la relación entre un sujeto, un ser, en principio humano, que somos los que tenemos capacidad cognitiva. Bueno, a lo mejor también es extensible a los animales, pero eh, tratando de vincular ese concepto de la información que propone Shannon con este concepto de información y de conocimiento que está usted proponiendo, profesor. Háblenos un poco de eso. ¿Cómo se relaciona? Estupendo, estupendo. Ese es el área de información que más se maneja, pero está vinculado con las cosas que está hablando. Fíjense, yo he estado diciendo que la información está en nuestra mente, en nuestra cabeza, y que realmente tenemos que comunicarnos y tenemos que buscar una representación física. Entonces, la representación física de esa información, ¿verdad? Es lo que usamos un concepto que viene de San Agustín en su Ciudad de Dios. Él habla de información, define signo como lo que está en lugar de otro. Usamos el concepto signo, que es lo que está detrás de señal y detrás de registro y detrás de datos y detrás de un montón de cosas que manejamos nosotros cotidianamente, es como representación de algo. Por eso el mundo del procesamiento de datos, uno de los que fue lo que privó en el mundo de la informática del siglo XIX y comienzo del siglo XX, se centraba en el dato, pero llegó un momento en que hubo, y eso ocurrió alrededor del año 50, en los años 60, sobre todo cuando surgió la inteligencia artificial, por ejemplo, es que eso no me interesan los datos, lo que me interesan son las interpretaciones de los datos que es la información. Entonces, fíjense, se habla como interpretación de datos la información. ¿Me explico? Cuando Shannon escribe en el 47 su obra The Mathematical Theory of Communication, él habla de, primero, es una teoría matemática, y segundo, es de la comunicación, no de la información. Él habla de la comunicación, entonces se está centrando en el hecho de que hay una señal que tiene un significado, se envía a otro sitio y del otro sitio no se sabe si se recibe la misma señal o otra, porque puede haber sido modificada en el camino. Entonces el punto es desarrollar cómo garantizar que la señal no se modifica. Y eso él lo resuelve con redundancia, que es agregar meta información a la señal para que haya una cierta garantía de que la señal no fue modificada. Él explícitamente no se mete, y lo dice en las primeras páginas de su libro, no se mete con la dimensión semántica del tema. Esa dimensión semántica del tema la desarrolla, es un señor llamado Carnap, que por cierto, Carnap fue profesor en la universidad, por supuesto, fue uno de los integrantes del Círculo de Viena, pero después huyó de Viena, se refugió en Estados Unidos, en Chicago, y en Chicago fue maestro de una serie de personas. Uno de ellos era un estudiante argentino que se llamaba Lucio Queravillo y que fue el tutor de mi tesis de doctorado. O sea que yo tengo un ascendente académico directo con Carnap en el mundo de la lógica en buena medida y conocí bastante bien el problema de él. Una de las cosas que me gustó en Carnap fue que desarrolló la semántica formal matemática de la información, que es basada en teoría reticulada, en álgebra booleana, básicamente. Es decir, él hace ese desarrollo y maneja la parte semántica. Hoy en día, en los medios de comunicación, manejamos transmisión de datos y comunicación de datos.
pero realmente nos interesa también manejar con transmisión de conocimiento y eso. Eso es encargado a la inteligencia artificial, porque maneja cosas de semántica, porque la inteligencia tiene que estar vinculado con la semántica. ¿Me explico? Entonces, el punto es que a las teorías de Shannon que desarrollaron en el medio sintáctico y físico se están desarrollando en este momento y fortaleciendo en el mundo semántico para poder modelar los procesos de los humanos. Ese temor que tiene la gente de que con la inteligencia artificial en la semana entrante ya realmente los computadores no van a sustituir, están muy lejos, porque ahorita están solamente sospechando cómo manejar una semántica adecuada como la manejan los seres humanos. Entonces, en cierta medida, eso es. Esa es mi objeción al concepto del data science, porque el data se maneja con las cosas físicas, está en el nivel físico que está la teoría de Shannon, y lo dice, y no se avergüenza de ello, en la teoría de Shannon. Ahora, ¿cómo se vincula el uno con el otro? Muy fácil. La teoría de Shannon no inventó esa teoría. Shannon es el producto de una evolución muy importante del siglo XIX, que empezó en Carnot. Sadi Carnot, que fue el primero que estableció las leyes de la termodinámica, y luego vino, ay, se me olvidó el nombre, X, perdón, se me olvidó, yo lo tengo por ahí, es muy importante, el que desarrolló las leyes de la electricidad, no. Sí, el que desarrolló la teoría de la entropía, el concepto de entropía, que luego lo perfeccionó y lo manejó a Helmholtz y Boltzmann lo desarrolló y él fue el que hizo una formalización que después tomó Gibbs del manejo del calor, todo esto después de Maxwell, y lo llevó, y ahí fue donde uh, um, Shannon tomó las ideas que venían desde Maxwell bajo la noción de entropía. Shannon es asociar la noción de entropía con la noción de información. Pero no nada en realidad con la información, porque se dice que es la ciencia de la información. Y lo que él desarrolló fue el concepto de incertidumbre. Muy importante. Incertidumbre, que quiere decir mi dificultad de saber, no tener certeza. Es decir, el gran valor en el mundo de la estadística, de la analítica y lo que ahorita se llama data science, que es tecnología, definitivamente es tecnología, pero no creo que le cabe el nombre de ciencia, y esa es mi objeción. El punto es manejo de la incertidumbre. Y esa incertidumbre quiere decir nosotros no tenemos capacidad de saber con precisión cómo son las cosas, y eso es la base de todo lo que yo he estado diciendo, ¿verdad? Y por eso lo que manejamos es esa incertidumbre, ¿ok? Esa incertidumbre que nos caracteriza y que está representada con todo el proceso estadístico. La termodinámica está en eso y por eso es que desarrolla la estadística. Bueno, Shannon es uno de los contribuyentes enorme por su concepción de incertidumbre, porque ya entonces a través de la incertidumbre, él ya sabe cuál es el enemigo a atacar, y el enemigo a atacar es la incertidumbre, y eso lo hace disminuyendo la incertidumbre. Y por eso es que surge la información como disminución de incertidumbre, porque la incertidumbre es desconocimiento. La máxima incertidumbre tú la tienes cuando todas las probabilidades son exactamente iguales. Todos son iguales. Pero cuando haya una desviación de la distribución probabilística, entonces la máxima incertidumbre es la entropía. La entropía está asociada con la igualdad de posibilidades. Por eso es que realmente cuando no haya gradientes en un futuro, ya todas las temperaturas estén uniformizadas y sea única, entonces realmente el mundo se terminará.
porque no va a haber ningún gradiente que motive ningún movimiento, porque todas las fuerzas son parejas y están compensadas unas con otras. Y eso es la muerte térmica que se llama del fin del mundo. ¿Ok? Fíjense ustedes a dónde se proyectan estas cosas. El tema entonces central es el manejo de la incertidumbre, cómo reduzco la incertidumbre. Y entonces ahí viene la importancia de la información como disminución de la entropía. Esa es la fórmula de Shannon, lo que se llama en Shannon, lo que llaman en la teoría de la información, que en realidad Shannon no escribió, se escribió toda la teoría de la comunicación, aun cuando habló de información, el concepto de información está asociado con la reducción de entropía. Y la reducción de entropía hace es tener menos incertidumbre, porque la información es la negación de la entropía. Y no hay problemas energéticos, esto es muy claro, no hay problemas energéticos, pero el problema es que es la misma energía, pero que es menos usada. ¿Y dónde entra Maxwell? ¿Dónde entra Maxwell en el asunto? Maxwell hizo un invento que por supuesto no es práctico, pero él dijo, ¿qué pasaría si siguiendo las leyes establecidas por el señor que se me olvidó el nombre, y qué, de la termodinámica, que hizo las leyes de termodinámica, el, llega, llega en un recipiente tengo sabemos que por la segunda ley de termodinámica, si un recipiente tiene un recipiente está dividido en dos partes, y en uno tiene una temperatura y en otro otra menor, cuando tú abres una comunicación entre los dos, cuando estableces una comunicación entre los dos, la parte caliente empieza a mezclarse con la parte fría hasta que llegan a tener la misma temperatura. Eso es fundamental. Este, lo que hizo Maxwell fue, y si yo pongo un demonio, que es el demonio de Maxwell, si yo pongo un demonio, y oigan bien lo que hizo el demonio, lo que hacía el demonio medía la velocidad de cada una de las moléculas del gas en una cuestión, y los que tenían, ojo, comparaba, y los que tenían mayor velocidad los pasaba para un sitio, para donde estaban los más rápidos. Y los que tenían menos velocidad los iba dejando, pues. Así iba separando. Al hacer ese proceso con esa información que tenía, era un computador. El demonio de Maxwell era un computador virtual que estaba detectando la velocidad de las moléculas de gas en un recipiente y tomando acción, pasándolas de la parte donde era más caliente a la parte donde era menos, a la otra parte. Y entonces, claro, donde había más, se estaban acumulando más rápido, la temperatura era mayor, y donde estaban el otro lado, la temperatura menor. En cierta forma, estaba haciendo un mecanismo de refrigeración. Sin embargo, lo que pasa es que los refrigeradores funcionan así. Lo que pasa es que no en la medida teórica ilimitada que presentaba Maxwell. Ese proceso era un proceso negaentrópico, y por eso era entrópico, porque el demonio estaba usando información tomada del medio, que era la velocidad de movimiento de la partícula. Por eso no me voy a entrar en detalle en esto, porque termina siendo fascinante, fascinante, fascinante. Pero sí, gracias, Iván, eso está muy vinculado con el concepto de información. Lo que pasa es que ese es uno de los detalles en que no entré. No sé si, no sé si te satisface la respuesta. Estupendo, muchas gracias, profe. Sería Rudolf Clausius, sería Clausius, gracias. Clausius, se me olvidó, Clausius. Era Clausius, sí, era Clausius. Gracias. Perfecto. Si alguien más quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano a través del sistema de Zoom para darle la palabra. Bueno, parece Andy que... Torres. Ah, sí, anda, anda. Sí, sí. Bueno, más que una pregunta, la verdad,
un comentario que hizo el profesor Baral, ¿no? Sobre los videojuegos. Caramba, siempre me llama la atención eso. Cómo se pierden oportunidades con los videojuegos. Yo también soy profesor y por supuesto que cada ladrón juega por su condición, ¿no? Entonces uno ve cómo Ah, se pierde tiempo en los videojuegos, en una esquina, en cualquier sitio se pierde cantidad de horas, hombre, que mejor canalizadas sería maravilloso para la humanidad, ¿no? Gracias. claro, claro. Sí, yo creo que esa es un área de ataque importante. Sobre todo ahora con la inteligencia artificial, están metiendo la inteligencia en los videojuegos para hacer maldades, para robar, para asesinar, para... Ah, oye, no tiene, ¿para dónde va el mundo? ¿Para dónde va el mundo? Una herramienta tan poderosa se está usando para el mal. Bueno, para la diversión. Sí, está bien, pero no podríamos usar ese efecto lúdico para una modificación de conductas más positivas. Me parece a mí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, voy a darle la palabra a Carmelo para que eh, haga la intervención de cierre de la charla de hoy. Buenas noches a todos. Para mí realmente ha sido sorprendente. Durante este primer cuarto de siglo del XXI, en tiempo que ha sido de la primera expansión de la llamada Cuarta Revolución Industrial, que se produce como consecuencia de la revolución digital que viene desde la segunda mitad del siglo XX y que se caracteriza por una fusión de tecnologías que borran las líneas entre las esferas de lo físico, de lo digital, de lo biológico. Los avances tecnológicos que nos han traído hasta acá, pues empiezan muy probablemente en el transitor, el Internet, las redes de alta velocidad, los computadores personales, los teléfonos inteligentes y por supuesto el llamado Big Data. Hoy yo recuerdo siendo director de la facultad cuando empezamos a cablear, a meter fibra óptica desde las oficinas centrales y el área de computación y de estadística para distribuirlo a todas partes. Y realmente era la sorpresa que todos teníamos. Hoy se estima que hay entre 8 y 10 mil millones de dispositivos conectados a Internet. La mitad de la población está conectada. Eso lo que nos dice es que la revolución digital ya es global. Los datos son un bien muy preciado producido por la sociedad. Y por otro lado, el análisis de esa gran cantidad de datos abre las puertas a acciones para mejorar de manera concreta la vida de las personas. Cuando la cuarta revolución de la cual estamos hablando se implemente de manera plena, las tecnologías habrán automatizado por completo a la industria. Las máquinas podrán tomar decisiones autónomamente y descentralizadamente y podrán cooperar entre ellas y con los seres humanos. Eso es, vamos a llamarlo así, la idea, la ideología que tenemos alrededor de este proceso. Las tecnologías más importantes y que son las que caracterizan la cuarta revolución industrial son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la robótica. La inteligencia artificial, que fue un poco el leitmotiv de esta primera reunión del grupo de informática de la Comisión España, pues lo que nos permite es adoptar soluciones inteligentes tal como lo hacemos los seres humanos. Y sobre todo, la capacidad de análisis de millones de datos, esto que llamamos Big Data,
para aprender más rápido y tomar decisiones más adecuadas, como lo decía el profesor Baral, con una intención de disminuir la, la incertidumbre, la dificultad de conocer. Por supuesto, los robots desarrollados con inteligencia artificial podrán ser capaces de construir conocimiento e interactuar con los seres humanos. He tenido la oportunidad de ver el funcionamiento en la agricultura utilizando inteligencia artificial. Y el tercero, el Internet de las cosas, que es la capacidad de conexión entre cualquier dispositivo que tenga un interruptor encendido o apagado. Estas tecnologías de las cuales estamos tratando de hablar re- nacen en la tercera revolución. Eh, la fibra óptica, las computadoras, los teléfonos, etcétera, generaron esa revolución digital que se ha concretado en el Internet global y la explosión de los datos. Esa revolución es la que genera la cuarta revolución industrial. Revolución que estará en pleno funcionamiento cuando el Internet de las cosas y la inteligencia artificial hayan automatizado la gran mayoría de los procesos, tanto administrativos como empresariales, y también hayan automatizado experiencias cotidianas de las personas. Y sobre todo, yo creo que importante los avances en materia de la salud y la biomédica. En este momento, todos los procesos industriales, como las tomas diarias de decisiones, serán obviamente más eficientes, más rápidas, más transformadoras. Queremos que los integrantes de la Comisión España, que somos legos en esta materia, podamos ser capaces de entender los procesos que subyacen en la digitalización, que es la dinámica fundamental alrededor de la cual se centran y se complementan dos necesidades elementales de la estabilidad de la población: la productividad y la sostenibilidad medioambiental. Y por supuesto, podamos abordar grandes retos como la crisis del agua, que apenas está empezando a asomar, la seguridad alimentaria, la transición energética, la equidad, la gobernanza. En fin, lo que hemos querido con el impulso de este grupo de informática es poder iniciar un proceso a lo interno, pero puertas abiertas, que permita que tengamos un poco más de destreza y una mayor comprensión de este proceso hoy en día, eh, que, digamos, suele expresar una incompatibilidad entre la sostenibilidad y el proceso del incremento de la productividad a través de la robótica, de la inteligencia artificial y de la digitalización en términos generales. Yo le agradezco muchísimo al profesor Baral el tener esta generosidad de habernos entretenido durante esta hora, y por supuesto a todos los compañeros de la Comisión España y de la academia en general, pues que nos abren esta posibilidad. Eh, eh, Espero que muy pronto esta iniciativa que fue tomada Fuck, por la comisión, I'm retarded. eh, pues pueda ponerse en la práctica en un conjunto de pequeños talleres y hacer unos pequeños mock que permitan que nosotros tengamos mayores habilidades para manejar a Gemini o a ChatGPT o a cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial que existen, pero no solo para manejarlas, sino para entender precisamente lo que estamos haciendo. Yo creo que lo fundamental es precisamente la contribución que podamos hacer a que el proceso de digitalización sea efectivamente un proceso de bienestar humano con equidad, un proceso que permita que que podamos resolver no solo las crisis que he mencionado, sino fundamentalmente la violencia, la guerra, la contrariedad, la disfunción, la ausencia de política. Es decir,
Yo creo que el recurrir a la violencia es precisamente una manifestación muy poco compatible con la inteligencia artificial, con el Internet de las cosas o con la robótica. Así que yo de nuevo agradezco a todos los compañeros que han estado esta noche y a quienes nos vean después. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr que buena parte de nuestros lectores pueda acceder a esta tarea que ha venido realizando Oscar desde la construcción de un canal de YouTube mediante el cual nosotros podamos ampliar el radio de acción desde el público selecto que siempre nos acompaña en cada uno de los eventos que realizamos, pero que también nos permita eh, darle sostenibilidad y aumentar su radio de acción. La próxima semana vamos a tener también un evento también un tanto disruptivo con lo que ha sido digamos, la tradición dentro de las comisiones dentro de la academia. Vamos a trabajar sobre historia de la ingeniería y fundamentalmente vamos a tratar de utilizar la, eh, el trabajo, digamos, de generar un proyecto de historia de la ingeniería es hispanoamericana para que nos permita hacer un enlace con las distintas academias. Hemos logrado para el próximo miércoles que nos acompañe la Academia de Ingeniería de México, la Academia Española y la Academia Venezolana. Y estamos haciendo el esfuerzo porque otras academias puedan acompañarnos en esta iniciativa. Hay algunas propuestas interesantes y desde ya, pues los animo a que les animo. Esta reunión va a ser un poco más temprana que la de hoy.